Hoy quiero hablarles sobre un concepto poderoso que nos ofrece la Biblia, la armadura de Dios. Este concepto, detallado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18, no es solo una imagen, es una llamada a fortalecerse desde lo más profundo de nuestro ser espiritual. Imaginen por un momento que cada día, al despertar, nos equipamos no solo con ropa física, sino también con armadura espiritual. La armadura de Dios simboliza las virtudes cristianas que necesitamos para protegernos y luchar en las batallas espirituales que enfrentamos. Cada pieza, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio de la paz, tiene un significado profundo y un propósito esencial. En este video vamos a desglosar cada una de estas piezas. Les mostraré cómo cada elemento de la armadura se relaciona no solo con nuestras batallas espirituales, sino también con desafíos muy reales como el miedo, la duda y los dilemas morales que enfrentamos cada día. Es fascinante cómo estas enseñanzas bíblicas, aunque milenarias, siguen siendo tremendamente relevantes. Pueden ayudarnos a navegar por los tiempos modernos, ofreciéndonos herramientas para enfrentar desde la ansiedad hasta las grandes decisiones éticas. Y al final de nuestro viaje hoy, espero que vean esta armadura no solo como una metáfora, sino como una parte esencial de su equipaje diario. Porque con ella nuestra fe se fortalece y estamos mejor preparados para protegernos contra las adversidades que nos puedan venir. Esto es más que un estudio bíblico, es una preparación para la vida diaria, una forma de empoderamiento espiritual que espero que todos podamos experimentar. Y si encuentran valor en estos mensajes y reflexiones, les invito a suscribirse al canal. Aquí continuaremos explorando juntos estas enseñanzas y fortaleciéndonos en nuestra fe. Número 1. La armadura de Dios y la fortaleza espiritual. En nuestra jornada espiritual es crucial reconocer que nuestras propias fuerzas a menudo no son suficientes para enfrentar los desafíos del día a día. Cada mañana, al despertar, debemos recordar depender completamente de Dios, como David nos enseña en los Salmos. Él buscaba constantemente la fortaleza en Dios, especialmente en momentos de desesperación y miedo. Esta dependencia no es un signo de debilidad. Al contrario, es un reconocimiento de que nuestra mayor fortaleza viene de algo mucho más grande que nosotros. Además, el poder omnipotente de Dios, que se manifestó plenamente en la resurrección de Cristo, es una fuente inagotable de fuerza. Pablo nos recuerda en Romanos que, al igual que Cristo fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros también podemos caminar en una nueva vida. Imaginen aplicar este poder sobrenatural en cada aspecto de nuestra vida diaria, superando obstáculos personales y espirituales con la misma fuerza que levantó a Jesús de la tumba. Pasando a la armadura de Dios, cada pieza tiene un significado profundo. La disciplina espiritual diaria es como un entrenamiento para el alma. Así como un atleta no puede esperar ganar sin entrenamiento, nosotros no podemos esperar resistir las tentaciones sin fortalecer nuestro espíritu. Tomemos, por ejemplo, el cinturón de la verdad. En un mundo lleno de engaños y medias verdades, comprometernos con la honestidad y la integridad nos posiciona firmemente en la realidad de Dios. La coraza de la justicia nos protege mientras nos esforzamos por vivir de manera justa, no solo ante Dios, sino también ante los demás. El calzado del Evangelio de la paz nos prepara para llevar las buenas nuevas a todos los rincones del mundo, incluso en medio de conflictos y desafíos. El escudo de la fe nos permite extinguir todos los dardos de fuego del maligno, esos pensamientos de duda y temor que a menudo buscan derribarnos. El yelmo de la salvación nos recuerda nuestra identidad y destino final, protegiendo nuestra mente de pensamientos destructivos.
Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta ofensiva, cortante y precisa, utilizada para desafiar las mentiras y afirmar la verdad. También debemos estar alerta a las tácticas del enemigo. La Biblia está llena de ejemplos de cómo enfrentar y resistir estas estrategias. Desde las sutilezas en el jardín del Edén hasta las tentaciones directas a Jesús en el desierto, aprender de estos relatos nos equipa mejor para reconocer y contrarrestar los ataques que enfrentamos. No olvidemos la importancia de la comunidad en nuestra lucha espiritual. La batalla es dura, y a veces el camino solitario es insostenible. Establecer grupos de apoyo y oración en nuestra comunidad de fe no solo nos fortalece individualmente, sino que también solidifica nuestra resistencia como cuerpo de Cristo. Las relaciones de mentoría y las parejas de oración son fundamentales. Compartir nuestras luchas y victorias nos anima a continuar luchando, sabiendo que no estamos solos. Finalmente, hacer que la armadura de Dios sea una parte tangible de nuestra vida diaria es esencial. Podemos visualizar cada pieza cada mañana y pensar específicamente en cómo aplicarla en nuestros desafíos diarios. Mantener un diario de batalla espiritual nos ayuda a ser conscientes de nuestras victorias y nuestras derrotas, aprendiendo y creciendo en cada paso del camino. Cada pieza de esta armadura es crucial, y no es solo una metáfora, es una necesidad diaria, una equipación que debemos renovar cada día. Así que, mientras continuamos en este viaje, recordemos vestirnos con la armadura completa de Dios, preparados y protegidos, listos para enfrentar lo que venga con la confianza de que no estamos solos. Número 2. La batalla espiritual según Efesios 6. Cuando pensamos en la batalla espiritual según Efesios 6, nos damos cuenta de que no estamos luchando contra seres humanos. No es una batalla de carne y hueso. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales malignas que operan en lo invisible, más allá de lo que podemos ver o tocar. Esto requiere un enfoque y una comprensión espiritual profunda. No podemos abordar estos desafíos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la sabiduría y la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Estas fuerzas malignas están organizadas jerárquicamente, lo cual enfatiza la seriedad de la batalla. Los principados son seres espirituales de alto rango con una autoridad significativa en el mundo espiritual. Influyen y manipulan personas y circunstancias en el mundo físico, como lo vemos en los grandes conflictos y corrupciones que han plagado la historia. Las potestades son entidades con poder y dominio que ejecutan estrategias del mal, utilizando su influencia para sembrar discordia y caos en nuestras vidas. Luego, están los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que trabajan incansablemente para mantener a la humanidad en la oscuridad espiritual, alejándonos de la luz de Dios. Y por último, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, un ejército de seres malignos que operan en el ámbito espiritual, causando destrucción y desunión. Para los creyentes, entender esta jerarquía y la naturaleza de la lucha espiritual cambia nuestra percepción de los conflictos y dificultades. Nos damos cuenta de que detrás de cada desafío hay una dimensión espiritual que no podemos ignorar. Esto subraya la necesidad de discernimiento espiritual. Debemos estar atentos a la influencia espiritual detrás de las acciones humanas y responder con métodos espirituales, no meramente humanos. La oración, el estudio de la Biblia y la meditación se vuelven herramientas esenciales para navegar esta batalla. Dios nos ha proporcionado el equipamiento necesario para esta lucha. La armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe y la salvación, cada una simbolizando un aspecto crucial de nuestra defensa contra el mal. Además, tenemos armas espirituales poderosas como la palabra de Dios y la oración constante. No podemos depender de nuestra propia fuerza, debemos depender del poder de Dios para protección y guía.
Esto significa estar constantemente alerta, siempre listos para enfrentar los ataques del enemigo. La dimensión trascendental de esta lucha tiene implicaciones eternas. No se trata solo de vencer en este mundo, sino de asegurar nuestro lugar en la eternidad con Dios. Por eso es vital buscar fortaleza en Dios, mantenerse firme y victorioso a pesar de las adversidades. La fe nos sostiene y con ella podemos superar cualquier obstáculo. Para defendernos y contraatacar eficazmente, debemos desarrollar una mentalidad de guerra espiritual. Identificar nuestras áreas vulnerables y trabajar para fortalecerlas es clave. Establecer rutinas diarias de oración y estudio bíblico, participar en comunidades de fe y practicar disciplinas espirituales como el ayuno son estrategias prácticas que nos ayudan a mantenernos fuertes. Cultivar una mente renovada a través de la meditación en la palabra, desarrollar hábitos de gratitud y alabanza y practicar el perdón son formas efectivas de fortalecer nuestra fe y resistencia. Además, declarar verdades bíblicas puede ser un escudo poderoso contra las mentiras del enemigo. Buscar consejería y responsabilidad en áreas de debilidad, participar en ministerios de intercesión y guerra espiritual, y practicar el discernimiento espiritual en nuestras decisiones diarias son pasos importantes para vivir una vida victoriosa en Cristo. Número 3. Efesios 6, versículo 13. La importancia de la armadura espiritual de Dios. Imaginen, cada día nos enfrentamos a desafíos que no siempre podemos ver. La Biblia nos enseña en Efesios 6 la importancia de tomar toda la armadura de Dios. Esto no es algo que hacemos a medias o de manera casual. Es una acción deliberada y consciente. Como un soldado que se prepara para la batalla, debemos equiparnos completamente, sin omitir ninguna parte de la armadura. No podemos permitirnos dejar fuera la coraza de justicia o el escudo de la fe, porque cada pieza es crucial para nuestra protección. Dios nos ha dado todas estas provisiones espirituales para que podamos resistir en el día malo. ¿Y qué es el día malo? No es solo un mal día en el trabajo o una discusión con un amigo. Se refiere a esos tiempos de prueba y adversidad, momentos de tentación personal o incluso persecuciones. Estos desafíos pueden variar desde pequeñas tentaciones diarias hasta grandes crisis que ponen a prueba nuestra fe. En estos tiempos, nuestra preparación espiritual es clave. Sin ella, estamos vulnerables, pero con ella, estamos listos para enfrentar cualquier dificultad que se nos presente. La resistencia espiritual no es una postura pasiva. No se trata solo de aguantar y esperar que pase la tormenta. Es una resistencia activa. Debemos mantenernos firmes y enfrentar los ataques con valentía. Esto requiere una dependencia constante en la fuerza de Dios. Filipenses nos recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es nuestra fuerza, sino la de Él, la que nos permite resistir de manera efectiva. Después de la batalla, el objetivo es estar firmes. Permanecer firme es una señal de victoria y perseverancia. Es una evidencia de que hemos superado las pruebas gracias a nuestra dependencia en Dios. Es crucial mantener nuestra fidelidad a la fe, porque esa es nuestra ancla en tiempos de tormenta. La vida cristiana es una lucha constante contra las fuerzas del mal. Por eso, debemos mantenernos constantemente revestidos con la armadura de Dios. No es algo que nos ponemos una vez y olvidamos. Es un estilo de vida, una disposición diaria a prepararnos y estar alerta. La victoria depende de esta disposición y preparación continua. La armadura de Dios es una protección integral. Cada pieza representa un aspecto de la protección divina. El cinturón de la verdad nos llama a vivir con integridad y honestidad. La coraza de justicia nos recuerda mantener una conducta recta y moral. El calzado del Evangelio de la Paz nos prepara para estar siempre listos a compartir nuestra fe. El escudo de la fe nos protege de las dudas y temores. El yelmo de la salvación guarda nuestra mente con la seguridad en Cristo.
Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma más poderosa contra cualquier ataque. Para mantener nuestra armadura en buen estado, debemos practicar regularmente disciplinas espirituales. La oración diaria fortalece nuestra conexión con Dios. El estudio bíblico constante afila nuestra espada del Espíritu. La comunión con otros creyentes nos ofrece apoyo y responsabilidad mutua. Servir y ministrar a otros pone en práctica nuestra fe y nos fortalece. Es importante también evaluar periódicamente el estado de nuestra armadura espiritual. Identificar y fortalecer nuestras áreas débiles nos asegura que estamos completamente protegidos. La vida espiritual es una batalla constante, pero con la armadura de Dios y una preparación diligente, podemos permanecer firmes y victoriosos en cada desafío. Número 4. Efesios 6, versículo 4. La verdad y la justicia como armadura espiritual. El cinturón de la verdad es fundamental en la armadura de Dios. Es como el cinturón que sujetaba la túnica del soldado romano, proporcionándole estabilidad y libertad de movimiento. En el ámbito espiritual, el cinturón de la verdad representa la verdad de Dios y la veracidad en la vida del creyente. Vivir en la verdad significa ser honesto y auténtico, rechazando la hipocresía. Esta integridad nos protege del engaño y nos ayuda a discernir las mentiras del enemigo. Recuerden lo que Jesús dijo en Juan: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad no solo nos libera, sino que también nos fortalece para enfrentar las batallas espirituales con firmeza y claridad. La coraza de justicia, por otro lado, protegía los órganos vitales del soldado. Espiritualmente, representa la justicia imputada de Cristo y la vida justa del creyente. Esta coraza protege nuestro corazón espiritual y nuestra integridad moral. Vivir conforme a los principios de Dios y su voluntad nos defiende de las acusaciones y condenaciones del enemigo. Segunda de Corintios 5 nos recuerda que Dios hizo a Cristo, que no tenía pecado, ser pecado por nosotros, para que en Él pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Esto nos da una identidad en Cristo que nos protege de la culpa y la vergüenza, permitiéndonos vivir con confianza y paz. La interacción entre la verdad y la justicia crea una sinergia poderosa. La verdad nos libera y la justicia nos protege, trabajando juntas para fortalecer nuestra armadura espiritual. Esta combinación nos da una base sólida para enfrentar las pruebas y tentaciones. Con la verdad y la justicia podemos mantenernos firmes, confiados en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad para resistir los ataques del enemigo. Mantenernos firmes es crucial en la vida cristiana. Esto no significa solo defendernos pasivamente, sino vivir activamente en la verdad y la justicia todos los días. Al hacerlo, desarrollamos una estabilidad espiritual que nos permite resistir los ataques del enemigo sin tambalearnos. La perseverancia es clave aquí. Aunque enfrentemos adversidades o seducciones, debemos seguir avanzando, firmes en nuestra fe y en nuestra determinación de vivir según los principios de Dios. La verdad también es el fundamento de nuestra libertad espiritual. En Cristo somos liberados de las ataduras del pecado y las mentiras del enemigo. Este discernimiento nos permite reconocer y rechazar las mentiras que intentan desviarnos del camino de Dios. Al vivir en la verdad, no solo crecemos espiritualmente, sino que también experimentamos un desarrollo emocional saludable, ya que la verdad nos guía y nos sostiene en todos los aspectos de la vida. La justicia, además, actúa como un escudo emocional y espiritual. Nos protege contra la culpa y la vergüenza, recordándonos que en Cristo somos justificados. Esta justicia nos da confianza en nuestra identidad en Cristo, permitiéndonos vivir desde una posición de justificación y no de condenación.
Además, la justicia imputada de Cristo nos impulsa a vivir una vida santa, reflejando su carácter en nuestras acciones diarias. Vestirnos con la armadura de Dios también transforma nuestra identidad como creyentes. Nos convierte en reflejos del carácter de Dios, mostrando al mundo sus atributos a través de nuestras vidas. Este testimonio viviente impacta a quienes nos rodean, mostrando el poder transformador de la verdad y la justicia en acción. Para mantener nuestra armadura espiritual en buen estado, debemos practicar regularmente disciplinas espirituales, meditar en la palabra, examinar nuestra conciencia y confesar y arrepentirnos de nuestros pecados son prácticas que fortalecen nuestra armadura. La comunidad de fe también juega un papel crucial en reforzar nuestra verdad y justicia, brindándonos apoyo y motivación. Al adoptar estas prácticas diarias, podemos asegurarnos de que nuestra armadura espiritual esté siempre lista para enfrentar cualquier desafío, permitiéndonos vivir con firmeza y victoria en Cristo. Número 5. El escudo de la fe como protección espiritual. Efesios 6, versículo 16. El escudo de la fe es una de las piezas más importantes de la armadura espiritual que se menciona en Efesios. Imaginen el escudo romano, conocido como el scutum. Este escudo era grande, rectangular, y cubría casi todo el cuerpo del soldado, proporcionando una protección significativa en combate. De manera similar, el escudo de la fe ofrece una cobertura amplia, protegiéndonos de los ataques del enemigo en el ámbito espiritual. La fe, entendida como una confianza profunda y continua en Dios, nos permite neutralizar estos ataques espirituales. Cuando confiamos en Dios de manera absoluta, encontramos una fortaleza que va más allá de nuestra comprensión. Los dardos de fuego del maligno representan las diversas formas de ataques y tentaciones que enfrentamos. Pueden ser dudas, mentiras, miedos o acusaciones que intentan desviarnos del camino de Dios. Estos dardos, como las flechas incendiarias usadas en la antigüedad, están diseñados para causar daño y caos. La intensidad y el peligro de estos ataques son reales, y su objetivo es debilitarnos espiritualmente. Sin embargo, con el escudo de la fe, podemos apagar estos dardos, neutralizando su efecto destructivo. La capacidad defensiva de la fe es impresionante. Este escudo no solo bloquea los ataques, sino que también los extingue. La fe actúa como una barrera que nos protege de las dudas y los miedos. Al confiar en Dios y en sus promesas, encontramos una fortaleza que nos permite resistir cualquier embate. Recuerdo momentos en mi vida donde la fe en las promesas de Dios, como las que encontramos en Salmo, me ha dado la fuerza para superar situaciones muy difíciles. El aspecto comunitario del escudo de la fe es igualmente crucial. Piensen en la formación de los escudos romanos, conocida como testudo o formación de tortuga. Los soldados unían sus escudos para crear una barrera impenetrable. De la misma manera, cuando los creyentes se unen en fe, fortalecen y protegen a la comunidad entera. En momentos de prueba, el apoyo y la fe compartida dentro de una comunidad de creyentes proporcionan una defensa colectiva contra los ataques espirituales. Es en la comunión y en la oración conjunta donde encontramos fortaleza y resistencia. Pero la fe no es solo defensiva, también nos permite avanzar con confianza. Con el escudo de la fe no solo resistimos los ataques, sino que también podemos movernos hacia adelante, superando adversidades y tentaciones. La seguridad inquebrantable en Dios y su poder nos permite caminar con valentía, sabiendo que estamos protegidos y guiados por Él. Esta confianza nos impulsa a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y a no retroceder ante las dificultades. En la vida diaria, aplicar el escudo de la fe significa enfrentar cada desafío con una confianza inquebrantable en Dios. Significa tomar decisiones basadas en esta confianza, superando el miedo y la ansiedad,
Recuerden que nuestra fe no solo nos protege, sino que también nos capacita para avanzar y conquistar, siempre confiando en el poder y la protección de Dios. Número 6. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios 6, versículo 17. El yelmo de la salvación es una de las piezas más cruciales de la armadura de Dios. Protege nuestra mente de dudas y miedos, manteniendo nuestra perspectiva centrada en la esperanza y la salvación que tenemos en Cristo. Cuando enfrentamos desafíos y tribulaciones, es fácil que nuestras mentes se llenen de incertidumbre. Pero el yelmo de la salvación nos resguarda, recordándonos que nuestra esperanza está en Dios. Piensen en los momentos más difíciles de su vida. ¿No es cierto que tener la certeza de la salvación nos ha ayudado a mantener la calma y la confianza? La seguridad en nuestra relación con Dios es otra función vital del yelmo de la salvación. En Romanos se nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta seguridad nos da la fuerza para resistir las acusaciones del enemigo, quien constantemente intenta hacernos dudar de nuestra posición como hijos de Dios. Sabemos que somos amados y protegidos por Él, lo que nos permite enfrentar cualquier acusación o sentimiento de indignidad con confianza. Nuestra identidad en Cristo es fundamental para resistir los ataques espirituales. El yelmo de la salvación afirma que somos hijos de Dios, redimidos y justificados. Esta identidad firme nos permite resistir sentimientos de indignidad y condenación. Cuando nos sentimos indignos o no amados, recordar nuestra salvación y nuestra posición en Cristo puede transformar completamente nuestra perspectiva. Nos recuerda que somos valiosos a los ojos de Dios, amados y protegidos por Él. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el único elemento ofensivo de la armadura. Simboliza el poder y la eficacia de las Escrituras para defendernos y atacar las mentiras del enemigo. Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo usar esta espada cuando fue tentado en el desierto. En cada tentación, Él respondió con la Escritura, demostrando que la palabra de Dios es una herramienta poderosa para derrotar al enemigo. La palabra de Dios no solo nos defiende, sino que también nos permite tomar la ofensiva. Nos da la capacidad de resistir las tentaciones y derribar fortalezas espirituales. Cuando enfrentamos tentaciones o desafíos, recordar y proclamar las Escrituras nos da la fuerza para superarlos. La palabra de Dios ilumina nuestra mente, ayudándonos a discernir la verdad en medio de la confusión y el engaño. El conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios son esenciales para usar eficazmente la espada del Espíritu. Meditar en las Escrituras, memorizarlas y arraigarlas en nuestro corazón y mente nos prepara para enfrentar cualquier situación. Cuanto más profundizamos en la palabra, más preparados estamos para responder rápidamente a los ataques espirituales. La sinergia entre el yelmo y la espada es poderosa. La protección mental que proporciona el yelmo de la salvación nos permite usar la espada del Espíritu con más eficacia. Cuando nuestra mente está segura en nuestra salvación y nuestra identidad en Cristo, podemos proclamar la verdad de las Escrituras con confianza y poder. Para fortalecer el uso del yelmo y la espada, es útil practicar ejercicios diarios, meditar en nuestra identidad en Cristo y reflexionar sobre versículos que afirman nuestra salvación pueden reforzar nuestra seguridad. Estudiar la Biblia temáticamente para prepararnos para situaciones específicas nos da las herramientas para responder eficazmente. Compartir testimonios y estudiar en grupos también puede fortalecer nuestra aplicación de la palabra. Enfrentar desafíos diarios con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu nos permite vivir con confianza y victoria. Al mantener nuestra mente protegida y nuestra espada afilada, estamos preparados para cualquier batalla espiritual que venga. Número 7. Las armas espirituales del creyente y su efectividad en la batalla espiritual.
Las armas espirituales que Dios nos ha dado no son carnales, es decir, no se basan en la fuerza física, la inteligencia o los recursos mundanos. Son poderosas en Dios porque su efectividad proviene directamente de la fuerza divina. Estas armas contrastan fuertemente con las estrategias humanas de poder, influencia y manipulación. Mientras que el mundo confía en el poder físico, la influencia política o la manipulación emocional, nosotros confiamos en el poder de Dios, que trasciende todas estas cosas. Piensen en Corintios, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El propósito de estas armas espirituales es claro: destruir fortalezas. Estas fortalezas son sistemas de pensamiento opuestos a Dios, ideologías y creencias falsas que nos alejan de la verdad. También incluyen hábitos pecaminosos que arraigan en nuestras vidas y nos impiden vivir en plenitud. Las armas espirituales nos permiten derribar estos obstáculos y vivir en la libertad que Cristo nos ha otorgado. La oración, por ejemplo, es una conexión directa con Dios que nos da acceso a su poder y sabiduría. La fe nos proporciona certeza de victoria y protección contra las dudas y temores. La palabra de Dios, como hemos mencionado antes, es una herramienta poderosa para contrarrestar las mentiras del enemigo y establecer la verdad. Y el poder del Espíritu Santo nos guía, fortalece y capacita para enfrentar cualquier desafío. El proceso de destrucción de fortalezas comienza en nuestro interior. Es una batalla interna que implica la renovación de nuestra mente y la transformación personal. Romanos nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto significa que debemos alinear nuestros pensamientos y creencias con la verdad de Dios. Es un proceso continuo de desarraigar mentiras y plantar la verdad en nuestros corazones, pero también hay una batalla externa. Proclamar la verdad y confrontar mentiras en el mundo es una parte esencial de nuestra lucha espiritual. Esto no significa confrontar a las personas, sino las ideologías y creencias falsas que las atan. Efesios nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que, mientras proclamamos la verdad, debemos hacerlo con amor y compasión, sabiendo que estamos luchando contra fuerzas espirituales, no contra las personas. La efectividad de las armas espirituales supera con creces las estrategias humanas. Mientras que las herramientas humanas pueden lograr ciertos resultados, las armas espirituales logran lo que éstas no pueden. El poder ilimitado de Dios está disponible para el creyente, permitiéndonos superar obstáculos que de otro modo serían insuperables. Por ejemplo, la oración ha demostrado cambiar corazones, situaciones y naciones. La fe ha permitido a los creyentes soportar persecuciones, enfermedades y dificultades inimaginables con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aplicar las armas espirituales en nuestra vida diaria requiere disciplina y compromiso. Desarrollar una disciplina espiritual diaria es fundamental. Esto incluye la práctica regular de la oración y el estudio bíblico. La oración nos conecta con Dios y el estudio de la Biblia nos arraiga en su verdad. Cultivar la sensibilidad al Espíritu Santo es igualmente importante. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos capacita para vivir una vida piadosa. También debemos identificar y confrontar las fortalezas personales, esas áreas en nuestras vidas donde somos más vulnerables a los ataques del enemigo. La comunidad juega un papel crucial en el uso de las armas espirituales. La responsabilidad mutua y el apoyo de otros creyentes nos fortalecen. Compartir nuestras luchas y victorias con otros nos brinda ánimo y nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la comunidad de creyentes ha trabajado junta para superar desafíos. Un gran ejemplo de la efectividad de las armas espirituales son los testimonios históricos de reformadores y misioneros.
Piensen en Martín Lutero, cuyo uso de la palabra de Dios como arma espiritual llevó a la Reforma y transformó la Iglesia y la sociedad europea. William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, utilizó la oración y la palabra de Dios para llevar el Evangelio a la India, enfrentando y superando una oposición tremenda. Sus historias muestran cómo las armas espirituales pueden derribar fortalezas y transformar vidas y comunidades. Movimientos de avivamiento, como el Gran Despertar en América, también ilustran el poder de las armas espirituales. Estos avivamientos, caracterizados por una profunda oración, arrepentimiento y proclamación de la palabra de Dios, han tenido un impacto duradero en la sociedad, llevando a la transformación personal y comunitaria. Incluso en tiempos contemporáneos vemos ejemplos de cómo las armas espirituales han llevado a la superación de adicciones y la restauración de relaciones. Personas que han luchado con la adicción han encontrado libertad a través de la oración, la fe y el apoyo de una comunidad de creyentes. Las relaciones rotas han sido restauradas mediante el perdón y la aplicación de principios bíblicos. Número 8. Tema: viviendo como hijos de la luz, la armadura espiritual del creyente. Vivir como hijos de la luz implica entender y abrazar nuestra identidad como hijos del día. Esta identidad se define por el contraste entre la luz y la oscuridad. Mientras la oscuridad esconde, confunde y distorsiona, la luz revela, aclara y dirige. Ser hijos de la luz significa vivir en verdad y claridad, ser transparentes en nuestras acciones y palabras. En Tesalonicenses se nos recuerda que somos hijos de la luz y del día, y no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Esta realidad nos llama a vivir con una vigilancia y preparación constante, siempre alineados con los principios divinos. La sobriedad espiritual es otro aspecto crucial de nuestra identidad en Cristo. Mantener una mente clara y equilibrada nos permite discernir correctamente y estar alertas a las trampas del enemigo. Evitar excesos y distracciones es vital, ya que pueden desviar nuestro enfoque del propósito espiritual que Dios nos ha dado. En este sentido, tener una mente sobria significa mantenernos enfocados en nuestra misión espiritual, no dejándonos llevar por las preocupaciones mundanas. La Biblia nos exhorta en Pedro a ser sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La coraza de fe y amor es fundamental para proteger nuestro corazón y nuestra vida espiritual. La fe actúa como una confianza inquebrantable en Dios y sus promesas, protegiéndonos de las dudas y los temores. El amor, por otro lado, es la manifestación práctica de esa fe. Jesús nos enseñó en Juan que el amor es la marca distintiva de sus discípulos. Cuando vivimos en amor, demostramos nuestra fe de manera tangible, sirviendo y perdonando a los demás. Esta coraza nos defiende contra los ataques espirituales, manteniendo nuestro corazón alineado con el corazón de Dios. El yelmo de la esperanza de salvación protege nuestra mente, asegurando que mantenemos una perspectiva eterna, incluso en las dificultades. Esta esperanza no es una vaga expectativa, sino una certeza de vida eterna y redención a través de Cristo. La seguridad en la obra redentora de Cristo nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras tribulaciones son temporales y que nuestra redención está garantizada. En Tesalonicenses se nos anima a ponernos la esperanza de salvación como un yelmo, protegiendo nuestra mente de la desesperanza y el pesimismo. Integrar estas virtudes de fe, amor y esperanza en nuestra vida diaria es esencial para vivir plenamente como hijos de la luz. Esto implica una aplicación práctica y constante de estos principios en cada aspecto de nuestra existencia. Cultivar la fe significa confiar activamente en Dios mediante la lectura diaria de las Escrituras, la meditación en sus promesas y la oración regular. Enfrentar los desafíos con la certeza de que Dios está en control transforma nuestra perspectiva y nos da paz.
El amor se manifiesta en actos de bondad intencionales, perdonando a quienes nos ofenden y buscando oportunidades para servir a otros desinteresadamente. Es en estos pequeños actos de amor donde mostramos el carácter de Cristo a los demás. La esperanza, por su parte, nos ayuda a mantener una actitud positiva frente a las dificultades, compartir el mensaje del Evangelio y vivir con la expectativa del regreso de Cristo. Desarrollar hábitos espirituales sólidos es crucial. Esto incluye establecer una rutina diaria de devocional personal, participar activamente en una comunidad de fe, practicar el ayuno y la generosidad como disciplinas espirituales y buscar mentores espirituales para crecimiento y responsabilidad. Estos hábitos nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe y a crecer continuamente en nuestra relación con Dios. La transformación del carácter es un proceso continuo. Identificar áreas de debilidad y buscar la ayuda del Espíritu Santo para superarlas es vital. Cultivar los frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas, en nuestra vida diaria, nos permite reflejar mejor a Cristo. Practicar la humildad y el servicio nos recuerda constantemente nuestra dependencia de Dios y nos mantiene en una posición de aprendizaje y crecimiento. Ser testimonio visible ante el mundo es una parte integral de vivir como hijos de la luz. Vivir con integridad en el trabajo, la escuela y las relaciones personales muestra el impacto del Evangelio en nuestra vida. Responder con gracia y amor ante la adversidad y la injusticia refleja el carácter de Cristo y nos distingue como sus seguidores. Involucrarnos en proyectos de justicia social y cuidado del medio ambiente como expresión de nuestra fe muestra un compromiso con el bienestar de los demás y de la creación de Dios. Número 9. Isaías, la armadura divina de Dios. La justicia como coraza divina es fundamental en nuestra vida espiritual. Pensemos en la coraza de un soldado, que protege sus órganos vitales durante la batalla. De manera similar, la justicia de Dios protege nuestro corazón y nuestra vida espiritual. No se trata solo de actuar con justicia, sino de entender que la justicia es un atributo esencial de Dios. Deuteronomio nos dice que Dios es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. La justicia de Dios no es pasiva, es activa y dinámica, siempre trabajando para restaurar el orden y corregir el mal. Este contraste se ve claramente cuando comparamos la justicia divina con la corrupción y el pecado que a menudo vemos en el mundo. Mientras que el pecado destruye y desordena, la justicia de Dios restaura y trae paz. El yelmo de la salvación es otra pieza vital de esta armadura. Imagina un yelmo que protege tu cabeza, tu mente. La salvación actúa de la misma manera, protegiéndonos de los ataques del enemigo que buscan llenarnos de dudas y desesperanza. La salvación en Cristo no es solo un concepto espiritual, también tiene un impacto físico, ya que nos da la promesa de rescate y protección. En Juan, Jesús asegura que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano, lo cual nos da una seguridad eterna. Esta promesa de salvación nos da una perspectiva eterna, ayudándonos a enfrentar las dificultades con la certeza de que nuestra redención está garantizada en Cristo. Las ropas de venganza pueden parecer un concepto duro, pero es importante entender la diferencia entre la venganza divina y la represalia humana. La venganza de Dios es siempre justa y perfecta, mientras que la represalia humana a menudo está cargada de rencor y deseos de venganza personal. Dios, en su justicia, actúa contra la maldad y la injusticia para establecer el orden. Su disposición para actuar en juicio es una garantía de que el mal no prevalecerá. En muchos relatos bíblicos, vemos cómo Dios interviene para corregir el mal y defender a los oprimidos, asegurando que la justicia divina sea establecida. El manto de celo refleja la pasión y el compromiso ferviente de Dios con su pueblo. Este celo no es simplemente un sentimiento, es una manifestación del amor inquebrantable de Dios.
Isaías habla del celo del Señor de los ejércitos que asegura el cumplimiento de sus promesas. Este celo divino es una garantía de su fidelidad y compromiso con nosotros. Dios actúa con decisión y energía para cumplir su voluntad, mostrando que su amor por nosotros es activo y poderoso. La imagen del guerrero divino nos presenta a Dios como un defensor activo y poderoso de su pueblo. Él no es un observador pasivo, está comprometido totalmente con la justicia y la salvación. Esta imagen nos ofrece consuelo y esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas. Prefigura la obra de Jesucristo, quien vino a la tierra para luchar por nuestra salvación, cumpliendo el plan redentor de Dios que ha sido coherente a lo largo de la historia. En nuestra exploración de la armadura divina y las armas espirituales, hemos descubierto cómo cada elemento no solo simboliza, sino activa nuestras capacidades espirituales para enfrentar y superar las fuerzas del mal. Desde la justicia que protege nuestro corazón hasta la salvación que custodia nuestra mente, cada pieza es esencial para nuestra defensa y avance espiritual. Hemos aprendido que orar, mantener la fe y aplicar la palabra de Dios son actos poderosos que destruyen las barreras del enemigo y promueven el bien en el mundo. A través de la figura del guerrero divino, entendemos que Dios mismo está activo en nuestra defensa, asegurando nuestra victoria. Al integrar la justicia, la verdad, la fe, la salvación y el amor en nuestras vidas diarias, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en faros de su luz. Al final, vivir con la armadura de Dios es vivir victoriosamente, impactando el mundo al reflejar el carácter de Dios. Si has llegado hasta aquí, ¡felicidades! Ahora tienes una comprensión más profunda de cómo equiparte espiritualmente para cada día. Si te sientes inspirado, comenta cómo planeas aplicar estas verdades en tu vida. ¿Cuál de estas piezas de la armadura te resuena más hoy? Comparte tus pensamientos y seamos una comunidad que crece junta en fortaleza y fe.